a tomar en cuenta la referencia doctrinaria. Los tributos doctrinariamente se dividen en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Eso es la primera situación. Ahora vamos a ver cómo es que se dividen los arbitrios de conformidad con el Código Tributario. Y ahí yo les pediría por favor que lean su Código Tributario, porque se van a dar cuenta que las tasas no están dentro de la clasificación de los tributos. Pero habrá alguien que me diga, no está, pero los tributos existen. Efectivamente, perdón, las tasas existen. Efectivamente, que no van a decir. O sea, efectivamente existen. Pero aquí fue una situación que en Guatemala nunca se complementan las cosas. Y entonces se esperaba hacer un código tributario municipal. Ese código tributario municipal yo creo que es una deuda pendiente que se tiene, porque eso evitaría el abuso de las municipalidades. No solo el abuso, sino que se tendría que dar la uniformidad en las tasas, porque ahora se crean las tasas como las municipalidades quieren. Y esto lógicamente no debería de hacerse de esa manera. Entonces, les pediría por favor que revisen su código tributario y se den cuenta cómo en el código tributario se dividen los tributos. Ahora vamos a ver cuáles son las características que tenemos en los tributos. La primera, fíjense que vamos a esperarnos porque se confundió mi amigo Willy. En lugar de ir para atrás, iba para adelante. Tenemos un ratito. De manera tributaria están los impuestos, las tasas y los arbitrios y las contribuciones especiales. Miren, quiero que decidamos de una vez, si toman fotocopia y le toman foto a esto, yo ya no les mando los documentos. Porque entonces, de verdad, yo estoy trabajando doble. Entonces el asunto es el siguiente, o les mando los documentos o toman fotos, porque la verdad que ya vieron todos aquí, eso me desconcentra. Disculpen, pero es la verdad. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las características de los tributos. Siempre piensen que los tributos es lo general. Cuando hablamos de tributos estamos hablando de una parte general que luego se divide en impuestos, en arbitrios, en tasas y contribuciones especiales. ¿Cuáles son las características que tienen los tributos? La primera característica es prestación en dinero. En Guatemala no hay otra manera de pagar los tributos que no sea en dinero. Nosotros no tenemos la prestación por especie o por trabajo. Simple y sencillamente tenemos la prestación en dinero. Aunque no sea forzoso que suceda así, pero para nosotros sí es forzoso, porque la única manera de pagar los impuestos que tenemos es en dinero. Y esa precisamente es una característica. Luego la otra característica se llama exigibilidad en el poder imperio. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que el elemento sustancial del tributo es la coacción. Nosotros no pagamos los tributos porque querramos, porque sea algo voluntario, los pagamos porque no nos queda otra. No lo pagamos porque el Estado ejerce el poder de coacción
y nos dice, si usted no paga los impuestos, yo le voy a cobrar intereses. Usted los tiene que pagar en tiempo. Lógicamente, para pagarlos debe de haber una ley que así lo indique, pero no lo pagamos voluntariamente, lo pagamos porque el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que se llama Estado, nos compele y nos obliga al pago de los impuestos. Entonces, aquí tenemos que saber que el elemento sustancial del tributo es la coacción. ¿Qué es la coacción? Es la facultad de obligar, de cobrar, de compeler al pago de una prestación requerida. Es una coacción que el Estado ejerce. ¿Y en virtud de qué la ejerce? Del poder imperio que tiene, que solamente le corresponde al Estado. Y esto se conoce con el nombre de potestad tributaria. O sea, aquí no hay otro más que pueda ejercer el poder imperio. Solo lo hace el Estado, en ejercicio de su soberanía. Nos coacciona y nosotros tenemos que pagar el Estado. Fíjense que nuestros impuestos. Fíjense ustedes cuántos reciben una situación del azar donde les dicen que ustedes tienen que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Nadie. Pero ustedes saben que tienen hasta el último día del mes de julio para pagar ese impuesto. Y saben que si no lo pagan después de ese impuesto van a pagar multa. Entonces, lógicamente, ese es el ejercicio de la coacción. O sea, es esa potestad tributaria del Estado. La coacción se manifiesta especialmente en la presidencia de la voluntad del obligado. Alguien podría decir, yo no voy a pagar el impuesto porque resulta que en mi cuadra, que en mi sector, que en mi colonia no han asfaltado. Y yo el impuesto de circulación de vehículos no lo voy a pagar porque estoy dañando. Sí, pero aquí no está pensando si lo quiere o no lo quiere pagar, porque la coacción es prescindir de esa voluntad. Y aquí es importante que tengamos en cuenta la bilateralidad de los negocios jurídicos. Y aquí es sustituida por una unitalidad en la génesis de la obligación. Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes una naranja. Y la naranja se parte en dos. En un lado está la obligación del Estado y en el otro lado está la obligación del contribuyente. ¿Qué sería lo más racional? Que el Estado cumpla con lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que al Estado le corresponde? Satisfacer las necesidades de la población, para que el contribuyente, que es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, cumpla con el otro pedazo. Y el otro pedazo es pagar impuestos. Pero el problema es que nosotros pagamos impuestos, pero el Estado es incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Pero a pesar de que nos estamos dando cuenta que esa situación no está siendo pareja en los dos lados, el poder de coacción del Estado nos obliga al pago de los impuestos. Entonces, sí es importante que determinamos que esa coacción no la puede ejercer cualquiera, más que el Estado, en uso de su soberanía. En nuestro medio, la forma de obtener los tributos es en dinero. No tenemos más para dónde, solamente en dinero. Cuando se aplica este elemento de la coacción, es cuando verdaderamente se está haciendo uso del poder imperio del Estado. Se crean normas jurídicas tributarias. Y en nuestro medio, esta característica está contenida en el artículo 239 de la Constitución, en donde se faculta al Congreso de la República a decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y esto se conceptúa como un principio de legalidad,
que hay muchos autores que dicen que este principio de legalidad es la garantía que tiene el contribuyente que el Estado, para poder crear impuestos, necesita de una ley aprobada por el Congreso de la República. O sea, ya se imaginan ustedes, si este artículo 239 no estuviera en la Constitución, cada vez que el Estado tiene problemas, ¿qué pensaría? En estar cobrándole los impuestos a los contribuyentes. O sea, el Estado en lo que debe de trabajar es en aprovechar de mejor manera los recursos que tiene y cumplir con su obligación, que es satisfacer las necesidades de la población. Si no han leído el artículo 239 de la Constitución, creo que ya es momento que lo lean. Así que por favor, para los que no lo han leído, pónganlo ahí como obligación para leerlo. Luego tenemos otra característica, y es en virtud en una ley, que también hace referencia al artículo 239 de la Constitución. Ese artículo dice que solamente el Congreso de la República puede decretar impuestos ordinarios e extraordinarios, puede crear arbitrios y contribuciones especiales. Dice que es el contenido de cada uno de estos elementos, dice para qué son los reglamentos y nos explica de una manera bien importante que para poder cobrar un impuesto es necesario que exista una ley del Congreso de la República. Estado quiere cobrar impuestos, sí, lo puede hacer, siempre y cuando tenga una ley aprobada por el Congreso de la República. Y aquí es importante que nosotros deduzcamos esto. No hay tributo, no puede existir un tributo sin una ley previa que así lo establezca. Y esto, lógicamente, lo que significa, o lo que es, o como nosotros lo debiéramos de entender, es un límite formal de la coacción. El hecho de estar contenido el tributo en la ley, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa someterlo al principio de legalidad. Y ese principio se resume con esta voz romana que significa nulo tributo sine lege, que significa nulo es el tributo que no está creado por una ley. Nulo tributo sine lege. O sea, esto lo que está diciendo es, a ver, Estado, no se pase. Usted solamente puede cobrar los impuestos que estén autorizados por el Congreso de la República y estén contenidos en una ley. Otra característica de los tributos, y la otra característica es que los tributos sirven para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus fines. Y aquí debemos de partir, ahí dice desecho, pero debemos de partir del hecho que el objetivo del tributo es eminentemente fiscal. Es decir, que el cobrar tributo tiene su razón de ser en las necesidades de obtener dinero, de obtener ingresos, de obtener recursos por parte del Estado. ¿Para qué? Para cubrir los gastos que demanden la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso yo les he dicho a ustedes varias veces, no es importante que el Estado tenga el dinero en las cuentas del Banco de Guatemala y que sea millonario en esas cuentas, porque realmente el pago de los impuestos tiene una finalidad fundamental y es satisfacer las necesidades de la población. Para eso es que pagamos impuestos, no para que el Estado tenga tremendas cantidades de dinero. Aquí también nosotros tenemos que ser claros que el tributo puede también perseguir fines extrafiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que sean ajenos a la obtención de los ingresos.
Y aquí tenemos el ejemplo cuando el presidente de la República era Álvaro Arzú. Se subieron los aranceles de los productos derivados de la leche. Sin embargo, este objetivo era extrafiscal adicional. ¿Por qué? Porque no constituía la esencia jurídica de la institución del tributo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba dirigido a satisfacer las necesidades de la población, sino que era digamos, a reglamentar lo relativo a la producción de la leche. Pero aquí los objetivos eran objetivos económicos sociales. ¿Por qué? Porque tenían que ver con una herramienta del intervencionismo. El Estado, sabemos ustedes que puede intervenir activamente en la economía nacional y lógicamente orientada en virtud de las medidas. Y en la otra clase me preguntaban por qué en la Junta Monetaria, si ustedes se dan cuenta, uno de los integrantes es el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque precisamente esas las funciones que él desarrolla tienen que ver con la economía nacional, tienen que ver con lo que se produce, con la calidad de lo que se produce y con lo que se exporta. Entonces sí es importante eso. Ahora, este cuadro lo que tiene es la clasificación doctrinaria de los tributos, que los divide en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Si nosotros miramos la primera parte, ¿cómo pueden ser los impuestos? Los impuestos pueden ser directos e indirectos. Si son directos, se pueden subdividir en reales y personales. Si son indirectos, pueden dividirse en los actos de consumo. ¿Cómo pueden ser las tasas? En judiciales administrativos. ¿Cómo pueden ser las contribuciones especiales? Por seguridad social, por gastos y por mejoras. Y en el último campo, que no tiene subdivisión, tenemos a los arbitrios. Entonces, es importante que tengamos este cuadro definido. No sé si hay alguna, se lo vuelvo a decir o lo copian. Cópienlo porque sí es importante que lo tengan. Bueno, ahora vamos a continuar. Los impuestos. Los impuestos han tenido un recorrido a lo largo de la historia. ¿Y cuál es ese recorrido? En primer lugar, cuando nosotros nos ubicamos en la antigüedad, los impuestos fueron una prestación graciosa hecha por los súbditos al señor feudal, que se transformaba en servicio o en súplica de los reyes al pueblo para ayudar a cubrir los gastos de los servicios públicos. Eso fue en primer lugar esa consideración. Ustedes saben que todo parte de la época feudal, de la importancia que tuvieron los señores feudales, claro, luego estuvieron en desuso. Después, cuando ya no estaban los señores feudales, esto fue una colaboración del ciudadano. El ciudadano colaboraba si quería, si podía y si no, no. ¿Qué son hoy por hoy los impuestos? Hoy por hoy, en la actualidad, se ha convertido en una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria y a la vez produce efectos económicos y sociales. Bueno, entonces
prestación graciosa, una colaboración del ciudadano y hoy por hoy una prestación obligatoria. ¿Cómo define, eso no está ahí, cómo define Gastón G.C.? Para Gastón G.C., los impuestos son una prestación pecuniaria, una prestación en dinero exigida de los ciudadanos según reglas destinadas a cubrir gastos de interés general y únicamente a causa de los contribuyentes que son una actividad política organizada. Eso era lo que él creía. Pero hoy por hoy, ¿qué son los impuestos? Son los pagos que realiza el sujeto pasivo a los contribuyentes. Aquí miramos que son los pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo, y este tiempo puede ser semana, mes o año, por lo que el Estado no está obligado a retribuir. Nosotros realmente no tenemos impuestos que se paguen cada semana, pero sí tenemos impuestos que se pagan mensualmente o al año. Mensualmente tenemos el impuesto sobre la renta. El IVA lo pagamos cada vez que compramos y sí puede ser diario, puede ser semanal. Y luego tenemos el impuesto único sobre inmuebles y el impuesto de circulación de vehículos que se paga anualmente. Nosotros en el momento en que pagamos nuestros impuestos no recibimos nada a cambio, más que gracias por haber participado, independientemente de que nos presten a nosotros o no de mejor manera las necesidades de la población. Imagínense, ustedes pagaron ahorita 10,000 quetzales en un impuesto, pero eso no les da que mañana que llegan al hospital tengan un lugar ya asegurado. No recibimos nada a cambio del pago de los impuestos. Por eso les digo que si no se aplica ese ejemplo que les puse de la naranja, como que nos cuesta un poquito el pago de los impuestos y los pagamos solo por la coacción que ejerce el Estado. El impuesto, en un sentido general, concurre a la consecución de los fines que puede tener el Estado. ¿Y cuáles son esos fines? Pueden ser políticos, pueden ser económicos y pueden ser sociales. Del Estado, en cuanto procura los medios necesarios para posibilitar su actividad. O sea, el Estado no tiene más que trabajar. ¿Para qué? Para juntar el dinero, para tener los recursos, para satisfacer las necesidades de la población. Díganme ustedes, y eso no es de este gobierno, si efectivamente hemos podido satisfacer las necesidades de la población. Aunque sí les digo la verdad, y eso tenemos que tener bien claro. El Ejecutivo somos todos los que trabajamos en la administración pública. O sea, no solo pongan sus ojos en un presidente y en un vicepresidente, porque desde el que hace la limpieza en el Estado, si no la hace bien, ya hay problemas serios. Desde aquel que se saca un paquete en el IX de unas pastillas para los nervios, le está quitando la oportunidad a una persona a que de verdad se cure. O sea, la función pública debe de ser de todos y todos debemos de realizar nuestra función de buena manera. Díganme ustedes cuántas veces han visto en los hospitales esas enfermeras que lejos de enfermeras se creen la mamá del paciente y faltan gritarlo a uno. Díganme si cuando uno no va al IX, ahí sí que falta cachimbearlo a uno porque se enfermó. ¿A cuenta de qué? Si ese es un servicio público que deben de realizar. O sea, resulta que cuando uno va a que le presten un servicio público, debe de rogar que la gente amaneció feliz para que le dé un buen servicio, ¿no? Todos los servidores públicos tenemos que dar un buen servicio, todos, porque el país somos todos. Entonces, aquí hay otra definición, y es la de Héctor Villegas.
¿Qué piensa Héctor Villegas de los impuestos? Eso no está aquí. Héctor Villegas dice que los impuestos son los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en las condiciones generadoras de la obligación de tributar, elegidas por ser abstractamente idóneas para exteriorizar la capacidad contributiva. Vamos a poner un ejemplo más sencillo para que ustedes logren asimilar. Por ejemplo, la ley del impuesto único sobre inmuebles nos da dos personas que deben de pagar el impuesto. ¿Quiénes son? Las propietarias y las usufructuarias de bienes inmuebles. Pero resulta que yo no tengo ningún bien inmueble. Eso quiere decir que el contenido de la ley no se puede relacionar con mi realidad porque yo no tengo ningún bien inmueble. Entonces ahí no surge la coacción. ¿Cuándo surge la coacción? Cuando yo ya tengo el dinero, compro un bien inmueble y lo inscribo. Ahí sí hay obligación del pago del impuesto. O sea, aquí vamos a seguir esta filmina y dice, antes de entrar a definir qué son los impuestos, es importante indicar que viene de la voz que dice imponer. ¿Qué quiere decir imponer? Que es decretado a la fuerza y es de carácter obligatorio. Aquí no hay voluntariedad. Aquí es porque en el ejercicio de la coacción y del poder imperio, si yo estoy, mi realidad se adapta al contenido de la ley, tengo que pagar impuestos. La mayoría de estudiosos de esta materia han concluido en señalar los impuestos como ingratos en su doble significado. Muy ingratos. ¿Cuál es ese doble significado? Decretado a la fuerza y con un carácter obligatorio. Pero podrá ser ingrato, pero esa es la realidad. Otras definiciones son pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo, ya lo vimos, cada semana, cada mes, cada año, y por los que el Estado no está obligado a retribuir. O sea, nosotros pagamos nuestros impuestos y el Estado no nos da nada en ese momento. Nos dará cuando nos satisfagan las necesidades de la población. Esto ocurre diferente en los arbitrios y en las tasas. Y les pongo, por ejemplo, digamos, el servicio de agua potable es una tasa. Ese servicio yo lo contrato si quiero, si no, no. Ese es voluntario. Imagínense ustedes para datar un inmueble del servicio de agua potable, ¿qué es lo primero que necesita? Que usted tenga un título donde acredite que usted compró. Ahora ya no hay medias pagas, pero antes había un cuarto, medias y una. Hoy solo una se puede comprar. Pero yo tengo que ir a pagar ese derecho que valen 5,000, 10,000, 12,000 quetzales, dependiendo de la municipalidad que sea. Primero tengo que llevar ese título que diga que yo ya compré esa obra. Luego tengo que ir a la municipalidad a hacer un trámite y a pedir que esa agua que yo tengo me la daten en mi inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Amarrar mi inmueble a la tubería municipal y por eso yo tengo que pagar un dinero. Y como tercera providencia pido que me daten el servicio para que yo ya pueda tener agua en mi casa. Todo eso es voluntario. Si ustedes quieren, no lo hacen. Si ustedes quieren, no lo hacen. Pero eso no pasa en los impuestos. Porque los impuestos sí son obligatorios y los tienen que pagar. Entonces, esas son las circunstancias que es importante que ustedes conozcan. Entonces, es importante determinar que es una carga impuesta por la autoridad. Lógicamente, la autoridad es el Estado. O bien es un gravamen exigido por el Estado con un fin primordial. ¿Y cuál es ese fin primordial? Satisfacer las necesidades de la población. Y además hay autores que agregan que
que es una carga que se impone tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas. Entonces, si ustedes miran, esto ha sido definido completamente como cada quien quiere y corresponde. Entonces, aquí miramos también lo que dice Giuliani Purrush, que dice otra definición, que dice él, es la prestación en dinero, y él dice en especie exigida por el Estado en virtud del poder imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Yo le agregaría aquí que la definición dice en especie, pero nosotros en nuestro medio solamente la pagamos en dinero. Eso lo tienen que tener clarito. Ahora también hay otra definición, y la otra definición es de Mauricio Duverger. ¿Qué dice Mauricio Duverger? Es una obligación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente. ¿Y por qué es obtenida de los particulares autoritariamente? Porque se ejerce la coacción en uso del poder imperio del Estado. Aquí vamos a ver otra definición, y la otra definición es la que tiene Seligman, que está citado por Jaramillo. ¿Qué dice él? Es el tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender las necesidades del servicio público. De las definiciones anteriores podemos extraer varios elementos que son vitales. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, son prestaciones que generalmente se dan en dinero, exigidas por el Estado mediante su poder coercitivo. Son prestaciones que se exigen a los contribuyentes como sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, gravando sus economías privadas o los hechos imponibles sobre las que recaen los impuestos. En tercer lugar, tenemos que el pago del impuesto no representa ninguna ventaja particular para el contribuyente, es decir, no se espera ninguna contrapartida por parte del Estado. Los impuestos sirven para financiar los gastos que realiza el Estado, para satisfacer las necesidades de la población. Ahora, ¿cuáles son las características de los impuestos? Lógicamente, algunas son muy parecidas a las características de los tributos. ¿Por qué? Porque persiguen lo mismo. ¿Qué persiguen? Satisfacer las necesidades de la población. Pero recuerden que cuando hablamos de tributo hablamos de la mamá, y la mamá tiene 4 hijos doctrinariamente. ¿Cuáles son esos hijos? Los impuestos, los arbitrios, las tasas y las contribuciones por mejora. Esos son los hijos de la mamá, que se llama tributo. Y el que nos interesa a nosotros, porque nos da el dinero que sirve para satisfacer las necesidades de la población de modo directo, son los impuestos. Porque si ustedes miran, los impuestos son cobrados por el Estado, por la Superintendencia de Administración Tributaria, con una excepción. Solo hay un impuesto que no cobra la Superintendencia. ¿Cuál es? El impuesto único sobre inmuebles, porque lo administran las municipalidades. Ahora, los otros, las tasas, los arbitrios y las contribuciones especiales, ¿quién las cobra? Las cobran las municipalidades, y va a depender de lo que cada municipalidad quiera cobrar. O sea, imagínense esos tributos. La mamá vive en Guatemala, el impuesto está en Guatemala, pero los otros 3 están en los departamentos porque son las municipalidades. He logrado explicarles lo que quiero que entiendan. Ahora, ¿cuáles son las características de los impuestos? Deben de establecerse a través de una ley. Esto no lo dice ningún doctrinario, no lo digo yo, está en la ley. ¿En dónde están? En el artículo 239 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Ahí está el principio de legalidad. ¿Qué nos dice? Que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos. Lo anterior, ¿qué quiere decir? Que solo el Congreso de la República puede decretar tributos.
artículo 239 de la Constitución, por favor, léanlo hoy en la noche o mañana. O sea, todos los impuestos se van a establecer en una ley. ¿Por qué? Porque así lo dice nuestra norma constitucional. ¿Cuál es nuestra norma constitucional? El artículo 239. Póngale entre paréntesis, si no lo he leído, lo tengo que leer. La segunda característica, el pago del impuesto debe de ser obligatorio. Y de hecho, es obligatorio. No es si yo quiero, es que yo lo debo de pagar. ¿Por qué lo debo de pagar? Porque así lo quiere el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Y si yo no lo pago en tiempo, tiene todos los castigos necesarios para imponerme. Esta obligación, ¿de dónde viene? Esta viene de la necesidad que tiene el Estado de dotar de medios suficientes, de tener el dinero suficiente para las necesidades públicas y sociales. La obligación de pagar impuestos, ¿dónde se origina? ¿Dónde se crea? De actos particulares ejecutados por los contribuyentes y que coinciden con las circunstancias contenidas en la ley como el hecho generador. Tal como lo señala Joaquín B. Ortega, el individuo razonable, dice, tiene que elegir entre el sacrificio contributivo y los beneficios personales y sociales implícitos. Pero todo da por sentado que el Estado nos cumple. El problema es cuando el Estado nos incumple, cuando nosotros hacemos un gran sacrificio, porque el pagar implica un sacrificio, y yo les ponía, por ejemplo, el caso del impuesto sobre la renta. Quien tenga un salario superior a los 25,000 quetzales va a pagar 25,000 casi del impuesto sobre la renta. O sea, por un trabajo está pagando un mes de lo que debe. Díganme si eso no es un sacrificio. Claro que es un sacrificio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos obligación de conformidad con la ley de contribuir al gasto público. ¿Y eso dónde está? En el artículo 135 de la Constitución, inciso D. Ahí señala que todos los guatemaltecos debemos de contribuir al gasto público. Y aunque no lo dice, la manera de contribuir al gasto público es pagando impuestos. Luego tenemos que el impuesto debe de ser proporcional y equitativo. ¿Qué quiere decir que el impuesto sea proporcional? Eso quiere decir que comprenda a todos por igual, o sea, de la misma manera, a todos aquellos individuos que se encuentran colocados en una misma situación y circunstancia. La proporcionalidad. ¿Dónde está la proporcionalidad? Esta radica medularmente en que los sujetos pasivos, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Los contribuyentes. Deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. El cumplimiento de esta característica se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en montos superiores los contribuyentes de más elevados recursos. No en todo eso se logra, porque por ejemplo en el impuesto sobre la renta sí se logra, en el impuesto único sobre inmuebles sí se logra, pero en el IVA no se logra, porque en el IVA todos pagamos el 12%. Imagínense ustedes esta operación y ahorita que salgan de aquí van a pasar a un supermercado, porque les avisaron que tienen que llevar un litro de leche. Se bajan del carro y van a comprar un litro de leche, pero aparece el gerente general de una gran empresa que también quiere llevar un litro de leche. Lo mismo va a pagar del impuesto que van a pagar ustedes. ¿Por qué? Porque ahí no se aprecia la situación. ¿Qué quiere decir esto? Esto
la proporcionalidad se encuentra vinculada a la capacidad económica de los contribuyentes, que debe de ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio. Si ustedes miran las tarifas del impuesto único sobre inmuebles, van a ver que los inmuebles que están valorados de 0,1 centavo a 2,000 están exentos de pago, que honradamente les digo, yo creo que esa ley ya necesita, porque no hay hoy por hoy un inmueble que cueste 2,000 quetzales. Si un par de zapatos cuesta 2,000 quetzales, no va a ser eso. O sea, eso es la mentira más grande. Probablemente hace años tenía una funcionalidad, pero hoy por hoy ya no sirve. Pero versus ahí tenemos una tarifa progresiva, porque los inmuebles superiores a 500,000 quetzales, ¿cuánto pagan? El 9 por millar. Entonces ahí sí se está aplicando esta progresividad. ¿Qué significa que el impuesto sea equitativo? Significa que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los comprendidos en una misma situación. La equidad está en la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben de recibir un tratamiento idéntico. Esto significa en consecuencia que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que la establece y la regula. Miremos una cuarta característica, y es que se establece a favor de la administración activa. Todo dinero que se pague proveniente de los impuestos debe destinarse a cubrir el presupuesto del Estado. ¿Qué objetivo persiguen los impuestos? Proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cómo se dividen los impuestos? Los impuestos se dividen en directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los que inciden con cualquier manifestación de riqueza. Si ustedes tienen un carro, esa es una manifestación de riqueza. Si tienen un inmueble, tiene una manifestación de riqueza. Todos aquellos que recaen directamente sobre la persona o los bienes de esta. Una persona es obligada, de conformidad con la ley, a soportar el peso de la carga tributaria. Esta clase de impuestos, por su naturaleza, el Estado puede llevar un registro nominativo de las personas que pagan impuestos. Miremos, por ejemplo, si ustedes tienen un inmueble, solo con el NID aparecen que tienen un inmueble. Solo con el NID ustedes saben que tienen un vehículo. Pero hay que tener claro que estos no pueden ser ni trasladados ni repercutidos. ¿Qué quiere decir eso de no sean trasladados o repercutidos? Imagínense en el pago del impuesto del IVA y imagínense concretamente en la cadena de producción de un par de zapatos. Resulta que ustedes son fabricantes de zapatos. ¿Qué es lo primero que hace un fabricante de zapatos? Ir a una peletería. ¿Y qué compra en una peletería? Suelas, tacones, cuero sintético, porque ahora ya no hay cuero de verdad, cuero sintético, hebillas, pegamentos, y crea un par de zapatos. Pero él, cuando compró todos esos insumos, pagó el IVA. Pero resulta que ese IVA va a ser trasladado por el productor al que le compra los zapatos. Resulta que este le compra todos los zapatos que él hizo, y ahí el IVA se está trasladando. Resulta que esta persona, que es el intermediario, decide
venderla a la zapatería Peines. Le venden toditos los zapatos a ellos. Y todavía seguimos en esa etapa de traslado. Y ahí llegan ustedes, llegan a la zapatería, compran el par de zapatos y son los que se lo llevan a su casa. Ustedes ya no le pueden trasladar a nadie el impuesto. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el impuesto se lo van a meter al de la basura en un par de años porque se rompió y ya no tienen dónde venderlo. Esa cadena de producción tiene que ver en los impuestos indirectos, en donde se puede trasladar el impuesto. En estos directos no se puede trasladar. Y si ustedes se dan cuenta, se trasladó en un par de cadenas, pero ya con el último ahí se quedó. Y ese es el que va a pagar el impuesto. Ustedes que llegan a la zapatería y que compran el par de zapatos. ¿Qué ejemplos tenemos de los impuestos directos? Tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, impuesto de circulación de vehículos que pueden ser terrestres, marítimos y aéreos, impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. ¿Qué ventajas presentan los impuestos directos? Si quieren, nos quedamos ahí porque ya